Buenos días, mi nombre es María de Lourdes Guerrero López, soy encargada de la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo del SENACIC. Mi plática es Vigilancia Epidemiológica. Bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal, los servicios veterinarios designan a las organizaciones gubernamentales o no que aplican medidas de protección para la salud y bienestar de los animales y las demás normas y directrices del Código Terrestre en el territorio de un país, así como del Código de Animales Acuáticos. ¿Pero qué son los servicios veterinarios? Los servicios veterinarios son el área que se encarga, a través de una buena calidad, de llevar a cabo todas esas medidas de mitigación de riesgo que se requieren para poder manejar, asegurar la calidad de las mercancías pecuarias. Por otro lado, ¿qué es la vigilancia epidemiológica? La vigilancia epidemiológica es una parte del servicio veterinario y, en 4 palabras, es información para la acción. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal, designa las operaciones sistemáticas y continuas de recolección, comparación y análisis de datos zoosanitarios y la difusión de esta información en tiempo oportuno a quienes la necesitan para la toma de decisiones. Otro concepto relacionado con la vigilancia epidemiológica son las actividades que permiten reunir información indispensable para identificar y evaluar la conducta de las enfermedades de los animales, detectar y prever cualquier cambio que ocurra por alteraciones en los factores, condiciones y determinantes inherentes a estas enfermedades, con el fin de recomendar oportunamente, con bases científicas, las medidas indicadas para su prevención, control y erradicación. En este esquema vemos cómo se va interrelacionando la vigilancia epidemiológica. En primer lugar, es necesario obtener información oportuna, uniforme, completa y confiable, de la cual se van a desprender todas las medidas de mitigación que se requieren, referente a las enfermedades en las poblaciones animales, ya sean terrestres o acuáticos, a partir de la notificación generada por los diferentes servicios de salud animal a nivel operativo, intermedio, central o sus equivalentes institucionales. ¿Con qué propósito? Pues utilizarla en la planeación, implementación y evaluación de las actividades de diagnóstico, así como en los programas de prevención, control, erradicación y reconocimiento y mantenimiento de regiones libres. La base fundamental de la vigilancia epidemiológica es la existencia de un adecuado sistema de información que comprenda la recolección sistemática de datos necesarios. Asimismo, se requieren ciertas actividades complementarias que apoyen a esa vigilancia epidemiológica. Entre ellas, se requieren programas de capacitación, programas educativos a nivel de servicios técnicos de bachillerato y a nivel de escuelas veterinarias, campañas informativas a través de medios de comunicación apropiados que van sensibilizando a los productores y consumidores de mercancías pecuarias, a fin de que las personas relacionadas con el proceso de la vigilancia conozcan y asuman sus responsabilidades y tomen conciencia del valor acerca de su colaboración en la notificación de enfermedades. ¿Cuáles son los elementos de la vigilancia epidemiológica? Pues las estadísticas de morbilidad y mortalidad en las unidades de producción, en las zonas, estados o regiones, de la inspección post-mortem en las plantas de sacrificio, encuestas epidemiológicas, datos sobre la población animal o humana, del medio ambiente y el clima, es decir, de una sola salud, resultados de investigaciones de laboratorios de diagnóstico oficiales, autorizados, particulares, docentes o de investigación, aplicación de medidas de prevención, control y erradicación de las enfermedades, así como la movilización y el comercio de animales y sus productos. ¿Y cuáles son los atributos que tiene que tener un buen sistema de vigilancia epidemiológica? Este tiene que ser simple, tiene que ser aceptable para que cualquiera pueda ocuparse de él, específico, es decir, que tenga esa capacidad por parte
del propio sistema de identificar correctamente a los individuos que no están realmente enfermos a nivel poblacional, y sensible corresponde a la capacidad por parte del sistema de identificar correctamente a los individuos realmente enfermos a nivel poblacional. Asimismo, debe tener su adaptabilidad y representatividad. ¿Cuáles son los objetivos de la vigilancia epidemiológica? Detección rápida y oportuna de enfermedades exóticas en el territorio nacional, identificación de brotes de enfermedades exóticas en territorio extranjero, monitoreo de factores asociados con brotes domésticos de enfermedades exóticas, documentar el estatus de una zona o compartimento libre de enfermedades específicas, describir los patrones de prevalencia de enfermedades con fines de regionalización, evaluar el progreso de los programas de erradicación y campañas de control, evaluar el progreso e impacto de las campañas educativas sobre las enfermedades, evaluar el progreso en la reducción de patógenos transmitidos por alimentos y enfermedades zoonóticas, describir tendencias de riesgos, exposiciones y condiciones de salud, así como el reconocimiento de enfermedades emergentes. En resumen, ¿cuáles son las actividades de la vigilancia epidemiológica? La recolección de datos, supervisión y evaluación en esa recolección, difusión de la información, consolidación, análisis e interpretación de esos datos para la toma de decisiones. Y las características de los programas de vigilancia epidemiológica deben estar enfocados de manera convencional para enfermedades endémicas y exóticas, de importancia sanitaria, económica y comercial, de manera especial ante la aparición de brotes de enfermedades exóticas de reciente introducción en el país o endémicas con cambio en sus patrones de presentación, para las enfermedades de carácter con potencial zoonótico o aquellas de posible impacto en la salud pública. Los servicios veterinarios coordinarán estas actividades con los servicios de salud. Pero para estas actividades es necesario que se cuente con listas de qué enfermedades son las que se tienen que tomar en cuenta. En este sentido, la Organización Mundial de Sanidad Animal desarrolló a partir de 2006 unas actividades en las cuales se pudieran empezar a enlistar qué enfermedades eran las que se tendrían que estar manejando dentro de esa vigilancia. Dentro de esas, anteriormente lo que se manejaban eran dos listas, la lista A, que era la principal, con las prioridades, como por ejemplo la fiebre aftosa, y una lista B en la cual estas enfermedades iban básicamente mucho más secundarias, llamémosle así. En esta situación no era lo más adecuado, y de acuerdo con el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, pues se estableció que solamente hubiera una sola lista que le diera a todas ellas esa representatividad. En mayo de 2004, la OIE empezó a establecer un conjunto de criterios para aprobar una sola lista. En el 2005 se hizo esa primera única lista, que entró en vigor a partir de 2006. Esta lista se revisa periódicamente y en caso de enmiendas adoptadas, la nueva lista entra en vigor a partir del siguiente año, en enero. Para el 2016, la lista vigente incluye 118 enfermedades para animales, infecciones e infestaciones. Y en el caso de estas tenemos enfermedades, infecciones, infestaciones comunes a varias especies, como mencionaba la fiebre aftosa, enfermedades, infecciones de los bovinos, como la encefalopatía espongiforme bovina, enfermedades de ovinos y caprinos, en este caso Maedivizna, por ejemplo, enfermedades de los equinos, en las que están las encefalitis equinas de los caballos. En los suidos está peste porcina africana. En las aves pues tenemos a la influenza aviar, enfermedades de los lagomorfos como la enfermedad hemorrágica viral de los conejos. En las abejas tenemos el pequeño escarabajo de la colmena. Otras enfermedades e infecciones están relacionadas con la de los camélidos, enfermedades de los peces, de los moluscos, de los crustáceos y de los anfibios. ¿Cuáles son los acontecimientos
que deberán notificarse de forma inmediata para la Organización Mundial de Sanidad Animal, y es que no se interrumpa el comercio de mercancías pecuarias. El criterio básico para incluir una de estas enfermedades es su potencial de propagación internacional, la aparición por primera vez de una enfermedad de la lista en un país o en un compartimento, la reaparición de enfermedades o infecciones de la lista en un país o compartimento tras un informe del delegado, una vez que un brote anterior fue cerrado, la aparición por primera vez de una nueva cepa patógena de una enfermedad de la lista en un país o un compartimento, un incremento repentino e inesperado de la morbilidad o la mortalidad causadas por una de las enfermedades de la lista, nuevas enfermedades con índices de morbilidad o mortalidad o con un potencial zoonótico significativo, cualquier comprobación de cambios en la epidemiología de una enfermedad de la lista, incluidas las alteraciones del tipo en el hospedador, en la patogenicidad del agente o en la propia cepa patógena, especialmente si tienen repercusiones zoonóticas. Todo esto pues son elementos de la vigilancia epidemiológica que nos permiten llevar a cabo ese sistema. Y la periodicidad de notificación. Hay enfermedades que se tienen que notificar de manera inmediata por su impacto, otras que pueden ser de manera diaria, semanal o mensual. Todas estas enfermedades pues se tienen que tener consideradas en una lista a nivel de cada país, y el sistema de vigilancia va captando todas estas estadísticas que le permiten llevar a cabo todo lo que se requiere para su evaluación de su comportamiento. Cuando por la trascendencia del padecimiento sospechado o detectado debe realizarse una notificación inmediata, pues la propia lista te da esa herramienta. Y por otro lado, cualquier laboratorio debe de notificar al sistema para que esos servicios veterinarios puedan tener esa confiabilidad que se requiere. Existen dos tipos de vigilancia epidemiológica: la vigilancia pasiva y la vigilancia activa. En la vigilancia pasiva se establece que cualquier actor vinculado en el ámbito pecuario debe notificar de forma inmediata, o, dependiendo si la gravedad de la enfermedad no es necesario, la evidencia o confirmación de la presencia de enfermedad de los animales, así como de aquellas con carácter parasitológico, toxicológico o de residuos tóxicos, sobre todo en el caso de que puedan representar un peligro hacia la inocuidad. A los servicios veterinarios oficiales, por lo tanto, los actores antes mencionados deberán notificar conforme a la normatividad en cada uno de los países. Los servicios veterinarios deben llevar a cabo el seguimiento epidemiológico de la denuncia. En caso de confirmación de presencia de una enfermedad animal, deberán aplicar las medidas zoosanitarias necesarias para la prevención, control y, en su caso, para la erradicación hasta el cierre del posible foco o brote. La vigilancia pasiva se basa en el reporte de casos sospechosos clínicamente. Depende de la sensibilización, es decir, de la educación e información que tienen los actores involucrados, por ejemplo, en una unidad de producción, para poder reconocer a estas enfermedades. Los estímulos que puede estar dando el servicio veterinario para que la gente pueda notificar, las medidas de compensación para que pueda llevarse a cabo esa notificación, o también otra situación que depende mucho son los estigmas que pueden hacer que la gente tenga miedo de poder notificar, así como la capacidad del laboratorio. El sistema de vigilancia pasivo es un sistema subjetivo y depende de varios factores que no siempre nos permiten llegar a la verdadera situación que se presenta con ciertas enfermedades. En el caso de la búsqueda de signos clínicos, no es suficiente para un sistema de vigilancia epidemiológica. Los notificadores son todas aquellas personas o instituciones que están relacionadas con la producción, el sacrificio, procesamiento, comercialización, transporte, venta de animales, sus productos o subproductos, así como los laboratorios de diagnóstico de enfermedades y otras actividades sanitarias. Estos agentes son los que tienen que notificar
cualquier sospecha que pueda estarse presentando de enfermedades. Por otro lado, los receptores será cualquier servidor público del gobierno a nivel central, estatal, municipal o regional, las delegaciones estatales o sus equivalentes en los países, organismos auxiliares coadyuvantes o autorizados o aprobados, aquellos laboratorios de diagnóstico particulares y demás servicios veterinarios que son los que permiten recibir esas notificaciones. Pero ¿qué es una notificación? Es una acción o proceso que nos permite reaccionar ante una sospecha o presencia de enfermedades o plagas exóticas y endémicas de notificación obligatoria, así como de aquellas de carácter toxicológico o de residuos tóxicos en animales y sus productos. Y esta notificación nos dará una respuesta rápida y favorable ante un problema zoosanitario o en su caso de salud pública. La investigación de sospechas es el proceso mediante el cual el servicio veterinario, a partir de un resultado positivo a pruebas tamiz o confirmatorias, tiene que reaccionar. Cuando la investigación da inicio ante una sospecha clínica u obtención de resultados positivos a pruebas tamiz, es necesario confirmarse la presencia de la enfermedad y o infección por métodos clínicos, epidemiológicos de laboratorio determinados de acuerdo a la definición operacional de caso establecida para cada enfermedad. ¿Quién hace el reporte? Bueno, puede hacerlo veterinarios, productores, laboratorios de diagnóstico, agentes del condado o cualquier persona que se entere de que existe alguna sospecha de una enfermedad o de un residuo. ¿Y quién recibe el reporte? Bueno, las oficinas estatales, regionales, distritales de la parte de salud animal, y por otro lado el servicio veterinario de oficinas centrales es la otra parte que puede recibir ese reporte. La atención de la notificación se basa en entrevistas. Una vez que el servicio veterinario recibe esta notificación, se entrevista con el dueño responsable de los animales, principalmente bajo la ayuda de un formato de notificación del propio servicio para construir la historia clínica con los datos del notificador de la unidad de producción y quién está recibiendo dicha notificación. Una vez que se tiene esta información, se asigna personal que atenderá la investigación, que puede ser a nivel de zona, dependiendo de la extensión del territorio, para atender una enfermedad que puede ser exótica, puede ser endémica o un incidente de enfermedad emergente. Las responsabilidades para la atención de la notificación: el receptor de esta notificación o el designado por parte del servicio veterinario tiene que llevar a cabo un análisis de situación para saber qué es lo que está pasando en esa unidad de producción, inspeccionar a los animales, comunicarse con el propietario responsable de los mismos, colectar, empacar y enviar muestras diagnósticas, conducir una investigación epidemiológica, establecer las medidas de bioseguridad y, dependiendo de qué enfermedad es de la que sospeche, cuarentenar la unidad de producción. Y para esto cuenta con un formato de investigación epidemiológica mediante el cual tiene que colectar información a partir de una entrevista con el propietario responsable, con los datos del notificador, datos de la unidad de producción visitada, las muestras que tomó que van a ser enviadas al laboratorio, antecedentes de la unidad de producción, es decir, puede haber ahí cuestiones de hacia dónde está movilizando animales o de dónde trajo animales, factores asociados con la enfermedad, qué es lo que está sospechando el propietario o el médico veterinario que está pasando en esa unidad de producción, y medidas zoosanitarias aplicadas para empezar a detener una posible epidemia. Entonces, los encargados de llenar los formatos oficiales es el notificador, el receptor y los servicios veterinarios a nivel central. El receptor final de la notificación en todos los casos debe ser el nivel central, por lo que cualquier receptor intermediario tiene que asegurarse de que esta información llega al receptor final. Por otro lado, la vigilancia epidemiológica activa consiste en la búsqueda intencionada
de agentes patógenos mediante la realización de un muestreo epidemiológico. Toma en cuenta de igual forma aquellas enfermedades que por su importancia sociosanitaria requieren contar con un programa específico de vigilancia epidemiológica en establecimientos de sacrificio, centros de acopio, centros de distribución u otros establecimientos relacionados con el consumo o distribución de animales y bienes de origen animal.